y falla multiorgánica que alteran la absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación de medicamentos. Los primeros fármacos claves que se empezaron a estudiar fueron los sedantes analgésicos, como la morfina, los barbitúricos, los vasopresores y los inotrópicos, como la dopamina, la noradrenalina, y también antibióticos de amplio espectro. Ocurrió una evolución académica y práctica. Durante los años 80 y 90 se formalizó la figura del farmacéutico clínico en la UCI. Este estaba encargado de optimizar las terapias y reducir errores. Y en Argentina y Latinoamérica, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, impulsó manuales y guías sobre farmacoterapia crítica. Simultáneamente en nuestro país, en ese momento, en el año 91, se promulgaba la Ley Nacional de Enfermería. Durante el siglo XXI se publican obras especializadas en español como Farmacología en el paciente críticamente enfermo, en el 2026, considerando el primer libro iberoamericano que aborda integralmente la farmacología clínica, incluyendo secciones sobre el sistema cardiovascular, obstetricia, sistema nervioso, endocrino, gastrointestinal, infecciones graves y seguridad farmacológica. Aspectos fundamentales del inicio. Primero, la adaptación de las dosis, ya que los pacientes críticos presentan alteraciones en volumen de distribución, metabolismo hepático y de curación renal, lo que obligó a replantear esquemas de dosificación. Seguridad y farmacovigilancia. Desde el inicio se reconoció la alta incidencia de efectos adversos y una necesidad de monitoreo continuo. Y ahí es donde comienza la importancia de nuestra profesión, ¿no? También se habla de la multidisciplina, la farmacología crítica, la seriedad del trabajo conjunto de médicos intensivistas, farmacéuticos clínicos y enfermería especializada. Bueno, ya ahí es donde hablaba de los tres pilares de la práctica actual, que es la adaptación a las dosis, la seguridad y la farmacovigilancia en el medio, la multidisciplina. Bueno, vamos a entrar un poquito dentro de lo que es la introducción de la farmacología clínica en la UCI. La gestión de cuidados en la unidad de cuidados intensivos representa uno de los desafíos más complejos para la enfermería moderna. En este contexto, la farmacología no se limita a la simple administración de medicamentos, se convierte en un verdadero panel de control hemodinámico, donde cada decisión influye directamente en la estabilidad del paciente. En la UCI, unidad de cuidados intensivos, los pacientes suelen presentar fallas multiorgánicas, renal, hepática, cardiológica, respiratoria, lo que modifica la forma en que responden los fármacos. Por eso, la precisión y vigilancia constante son esenciales. Un error mínimo puede tener consecuencias graves. Por todo esto es que se valora mucho la observación por parte del personal de enfermería. Dentro del rol del personal de enfermería, del profesional de enfermería, en la farmacología crítica, podemos decir que el enfermero en la UCI no es solo un ejecutor de órdenes médicas, sino un agente activo en la seguridad del paciente. Su papel incluye ser el primer detector de efectos adversos, identificar rápidamente signos de toxicidad, reacciones alérgicas o efectos secundarios inesperados, integración de datos, o sea, correlacionar la información del monitor, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, los resultados del laboratorio, la función renal, los gases en sangre y la clínica del paciente, el estado de conciencia, el dolor, la respuesta al tratamiento. Tomamos decisiones rápidas y seguras. Por ejemplo, suspendemos una infusión y avisamos al equipo médico interviniente. Por ejemplo, si un paciente está bajo una infusión de noradrenalina, presenta taquicardia severa e hipertensión súbita. Nosotros como enfermeros lo que hacemos es reconocer el evento, detener la infusión
comunicarlo, registrarlo. Cuando hablamos de documentar y comunicar, hablamos que la farmacología clínica exige un registro minucioso y una comunicación efectiva. Registrar la dosis, la vía de administración y la respuesta clínica observada. También tenemos que informar cualquier cambio inmediato al equipo médico, por ejemplo, caída brusca de la tensión arterial tras un vuelo de un sedante. Deberíamos participar siempre en la toma de decisiones críticas, aportando datos objetivos y observaciones clínicas, ya que somos los que estamos al pie de la cama 24/7. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, y que la documentación no es solo un registro legal. ¿Empezaste el gimnasio? ¿Y hoy fuiste? Ahí está. La documentación no es solo un registro legal, sino una herramienta para garantizar la continuidad y la seguridad del tratamiento. Hay algunas claves como para hacer una práctica segura, y es básicamente lo que estudiamos en la facultad, ¿no? Conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos más usados en la UCI, que son los vasoactivos, los sedantes, los antibióticos y los analgésicos. Entendiendo cómo y por qué la insuficiencia renal o hepática altera la eliminación de medicamentos, mantener una comunicación clara y constante con el equipo interdisciplinario. El ciclo de vigilancia continua en la UCI. La seguridad del paciente crítico se sostiene sobre un ciclo ininterrumpido compuesto por 3 pilares que son la administración precisa, la vigilancia continua y la toma de decisiones críticas. Este ciclo no se detiene nunca, se repite y se retroalimenta constantemente, garantizando que cada intervención farmacológica sea segura y efectiva. La administración precisa. En la UCI, los fármacos poseen una farmacocinética compleja y un estrecho margen terapéutico. Esto significa que pequeñas variaciones en las dosis, la velocidad de infusión o la vía de administración pueden marcar la diferencia entre la mejoría clínica y un evento adverso desagradable. Se me ocurre un ejemplo: la doutamina requiere un ajuste fino de dosis para mejorar la contractilidad cardíaca, sin provocar arritmias o bajas abruptas de presión. Acá el enfermero debe verificar siempre dosis, dilución, que los mililitros hora, el volumen o las gamas estén bien dentro de la bomba de infusión, la compatibilidad con otros fármacos y la función renal y hepática del paciente. La regla es clara: 1 miligramo de más puede ser fatal y 1 miligramo de menos puede ser ineficaz en el tratamiento. Entonces tenemos una vigilancia continua que no es pasiva, sino activa y anticipatoria, lo que implica observar, interpretar y vincular datos en tiempo real. Los monitores hemodinámicos, la tensión arterial invasiva, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la PVC, cada vez se deja de usar más, pero existe todavía. Saber leer los laboratorios, electrolitos, gases en sangre, la función renal y hepática. Desde la clínica, ver el nivel de conciencia, el dolor, la respuesta motora, los signos de toxicidad. Un ejemplo: un paciente bajo morfina o benzodiazepinas puede presentar depresión respiratoria. El enfermero debe detectar la disminución de la frecuencia respiratoria, la baja en la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia del paciente antes de que se convierta en una emergencia. La vigilancia entonces busca prevenir errores terapéuticos antes de que ocurran. Es importante también que en enfermería tengamos la capacidad de tomar decisiones, ya que se exige que el enfermero sea capaz de intervenir de inmediato, basándose en la evidencia y en protocolos establecidos. Entonces, podemos suspender una infusión si aparecen efectos adversos graves. Tenemos que avisar al equipo médico de cambios súbitos en la condición del paciente, aplicar medidas de soporte mientras sigue la intervención médica. Ejemplo: si un paciente está con vasopresores y presenta necrosis en el sitio de infusión periférica, el enfermero detiene la administración y notifica de inmediato para evitar mayores complicaciones.
Acá se cumple la regla de oro en la UCI, que es el conocimiento profundo de los efectos adversos, son la base de la seguridad del paciente. También tenemos acá la tecnología más el criterio humano. La tecnología son los monitores, las bombas de difusión, las alarmas, que es una herramienta poderosa, pero nunca va a sustituir el criterio clínico del enfermero. La combinación de ambos garantiza que los datos se interpreten correctamente, las alarmas se diferencien entre verdaderas y falsas, y las decisiones se tomen con rapidez y seguridad. El ciclo de vigilancia continua convierte al enfermero en el protector farmacológico del paciente crítico. Su rol es asegurar que cada dosis administrada, cada monitor observado y cada decisión tomada se traduzca en seguridad y calidad de vida para el paciente. Como verán, la responsabilidad es muy grande y sí, muchas veces no coincide con la falta de reconocimiento profesional y la remuneración que merecemos, ¿verdad? Esa es una realidad. Vamos a hablar ahora un poquitito de los analgésicos mayores, que son los opioides. Hay una diferencia clave que es que los opiáceos son sustancias naturales derivadas directamente de la planta de la amapola o la dormidera, como la morfina y la codeína. Mientras que los opioides es un término más amplio que incluye tanto los opiáceos naturales como los compuestos sintéticos y semisintéticos, como el fentanilo, la oxicodona o la metadona. En clínica se utiliza opioides para referirse a todo el grupo de fármacos que actúan sobre los receptores opioides. Entonces decimos que opiáceos son los derivados naturales de la amapola, ejemplo morfina y codeína, y opioides incluye opiáceos naturales y compuestos sintéticos y semisintéticos, como el fentanilo, el tramadol, la metadona, la oxicodona. Las diferencias y puntos claves. La seguridad del paciente requiere monitoreo continuo de frecuencia respiratoria, de nivel de conciencia y signos de depresión del sistema nervioso central. El antídoto universal es la naloxona. Esta revierte los efectos de todos los opioides. En el contexto actual, la crisis de opioides, hay crisis de opioides en varios países y se debe principalmente al abuso de opioides sintéticos como el fentanilo. También ocurre en Argentina desde hace muchos años, aunque es algo que no está muy difundido. Podemos hablar también de la morfina, que es uno de los opioides más usados en la UCI. Este es un estándar de referencia en analgesia. La administración endovenosa es una carga de 0,5 miligramos kilo o infusiones de 2 o 3 miligramos hora. El inicio de acción es a los 20 minutos, tiene una vida media de 2 horas y tiene un metabolismo hepático. Las señales de alarma son la depresión respiratoria y la miosis puntiforme, cuando vemos las pupilas. Se revierte con naloxona. Y un ejemplo clínico podría ser un paciente postquirúrgico con dolor muy intenso, que no responde a AINES, y bueno, se administra morfina endovenosa. Siempre tenemos que tener como signos de alerta la respiración y el nivel de conciencia. Hablamos del fentanilo, que es este semisintético, que es 100 veces más potente que la morfina, es de alta liposolubilidad, tiene un inicio muy rápido, de 3 a 5 minutos, tiene riesgo de acumulación en tejido adiposo y puede provocar rigidez muscular. Es preferido en inestabilidad hemodinámica. Si tenemos un paciente con un shock séptico y dolor, el fentanilo, por su estabilidad cardiovascular, es el más elegido. También tenemos el remifentanilo, que está metabolizado por esterasas plasmáticas, o sea, no se acumula en falla renal hepática, se administra solo en perfusión continua, está contraindicado el bolo, o sea, pasarlo directamente, por riesgo de bradicardia severa. Como ventaja, permite una titulación rápida y segura. Ejemplo clínico, un paciente en ventilación mecánica con necesidad de analgesia corta y controlada. Ahí utilizamos el remifentanilo en perfusión, por VIC. Decimos que la naloxona es el antídoto universal, que es un antagonista específico de los receptores opioides, y se usa para revertir sobredosis o intoxicación por morfina y fentanilo, heroína, metadona, etc. Bueno, en Argentina no, si bien la heroína es un derivado también de
de la amapola no existe prácticamente. Tiene una acción rápida de la naloxona, pero corta, puede requerir dosis repetidas. Tenemos como un ejemplo clínico el paciente con depresión respiratoria tras la morfina, se administra naloxona endovenosa. Es de suma importancia siempre tener naloxona en el carro de paro, porque lo van a tener que utilizar en algún momento. En la práctica clínica se prefiere hablar de opioides porque abarca todo el grupo, habíamos dicho, ¿no? Y la seguridad del paciente es que todos requieren monitorización estricta de frecuencia respiratoria, nivel de conciencia y de presión del sistema nervioso central. Vamos a pasar a algo más conocido, que serían los AINE y las variantes clínicas. Estos son los antiinflamatorios no esteroideos. Son fármacos esenciales en el manejo del dolor inflamatorio y sistémico. Su acción se basa en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa COX, lo que bloquea la producción de prostaglandinas, que son las moléculas responsables del dolor, la fiebre y la inflamación. La ciclooxigenasa 1 regula las funciones fisiológicas como la protección gástrica, la función renal y la agregación plaquetaria. La 2 se activa en procesos inflamatorios, aumentando dolor y edema. Los AINES tradicionales, ibuprofeno, ketorolac, naproxeno, inhiben ambas enzimas, mientras que los selectivos como CO2, celecoxib, buscan reducir efectos adversos gastrointestinales. Cuando hablamos de la farmacocinética, hablamos de la absorción rápida que alcanza niveles plasmáticos entre 30 y 60 minutos. Alta unión a proteínas plasmáticas puede desplazar otros fármacos, como por ejemplo anticoagulantes como la heparina, y es de metabolismo hepático y eliminación renal. Las vías de administración son oral, intravenosa e intramuscular. El ketorolac endovenoso se usa con dolor posoperatorio por su potencia analgésica, pero solo por periodos cortos, máximo 5 días. Estas medicaciones también tienen efectos adversos y señales de alarma. Gastrointestinales, con riesgo de gastritis, úlceras y sangrado, renales, insuficiencia renal aguda, especialmente en ancianos, personas deshidratadas o con enfermedad renal previa. Hematológicos, inhibición plaquetaria, mayor riesgo de sangrado. Cardiovasculares, algunos AINES selectivos aumentan riesgo de trombosis. Señales de alarma, dolor abdominal intenso, melena, hematuria, oliguria. El ibuprofeno, que lo conocemos todos, es útil en el dolor leve, moderado y cuando hay fiebre. El ketorolac es un potente analgésico para el dolor agudo postoperatorio, limitado por riesgo renal y gastrointestinal. Cuando un paciente postquirúrgico con dolor moderado se administra ketorolac por 48 horas, se vigila siempre la función renal y los signos de sangrado. Paciente con antecedentes de úlcera gástrica, se administra celecoxib y protector gástrico, un omeprazol, por ejemplo. Entonces tenemos una regla práctica acá. Los opioides son para el dolor intenso, mientras que los AINES son para el dolor inflamatorio. Como recordatorio de seguridad, siempre hay que evaluar la función renal y el riesgo gastrointestinal antes de indicar AINES. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los sedantes de acción rápida. La sedación en la UCI suele requerir fármacos con perfiles cinéticos predecibles. En este caso el midazolam, que es una benzodiazepina, se administra por vía endovenosa y actúa rápido, de 1 a 2 minutos, al atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, tiende a acumularse en infusiones largas, lo que retrasa el despertar del paciente. El antídoto para las benzodiazepinas es el flumazenil, pero no es inocuo. Su uso debe ser vigilado estrictamente por enfermería, ya que puede desencadenar convulsiones o resedación. Por otro lado, tenemos el propofol, que es un sedante hipnótico de administración exclusiva, se administra de forma pura, con una farmacocinética de duración muy corta, de 10 a 15 minutos, permitiendo una recuperación rápida. La señal de alarma más crítica del propofol es el síndrome de difusión de propofol, el PRIS.
Una emergencia clínica que se manifiesta con acidosis metabólica, arritmias y raptomiólisis. Esto es la descomposición del músculo esquelético con liberación de mioglobina, creatinofosfoquinasa, CPK, potasio y fósforo en la sangre. La consecuencia principal es el daño renal por acumulación de mioglobina y el riesgo de hiperpotasemia. También puede provocar arritmias sedantes de acción rápida. La sedación en la unidad de cuidados intensivos requiere de fármacos con perfiles cinéticos predecibles y seguros, ya que los pacientes críticos necesitan un equilibrio delicado entre confort, analgesia y estabilidad hemodinámica. Los dos pilares más utilizados son el midazolam y el propofol, cada uno con ventajas y riesgos que el personal de enfermería debe conocer y vigilar. Dijimos entonces como repaso que el midazolam es una benzodiazepina de acción rápida, 1 o 2 minutos, su uso clínico es de sedación en procedimientos cortos, control de ansiedad y agitación. La limitación en infusiones prolongadas tiende a acumularse con retraso en el despertar del paciente. El antídoto dijimos que era el flumazenil, conocido como el antídoto de las benzodiazepinas, y como riesgo puede provocar convulsiones o resedación, por lo que su uso debe ser estrictamente vigilado por el personal de enfermería. Dijimos que el propofol es un sedante hipnótico que se administra de forma exclusiva en perfusión continua, tiene una duración muy corta, la ventaja clínica para la sedación profunda con posibilidad de despertar rápido, por ejemplo, pruebas neurológicas, una videocolonoscopía. La señal de alarma crítica es el síndrome de infusión por propofol y se manifiesta a través de acidosis metabólica y raptomiólisis. Causa daño renal por acumulación de mioglobina y el riesgo de hiperpotasemia. El rol del enfermero en la vigilancia, en monitoreo continuo de signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, y también tenemos que evaluar, lo vamos a hacer por arriba nomás porque no es para esta clase, pero el nivel de conciencia, con diferentes escalas, ¿no? La escala RAS y la Glasgow. La escala de Glasgow es la del Coma Scale Grace Scale. El objetivo es evaluar el nivel de conciencia del paciente con trauma cráneoencefálico. Los componentes son la apertura ocular, que es de 1 a 4 puntos, la respuesta verbal de 1 a 5, respuesta motora de 1 a 6, y tiene un rango total de 3 o 3 en 15 puntos. 13 en 15 es leve, 9 en 12 moderado y menos 8 es grave. 8 o menos 8 es grave. En la escala de RAS, la Reichman Agitation Sedation Scale, el objetivo es medir el nivel de sedación o agitación en pacientes críticos, especialmente en la UCI. Esta va de un rasgo de más 4 a menos 5. Más 4 es combativo y violento, 0 es alerta y calmado, de menos 1 a menos 3 es de somnoliento, sedación moderada y profunda, menos 4 no responde a estímulos leves, y menos 5 no responde a ningún estímulo. En resumen, el Glasgow mide la conciencia neurológica, mientras que que se me fue acá, muy bien. Perdón, se me fue un poquito esto que estamos. El Glasgow mide la parte neurológica. Mientras que RAS evalúa la sedación y agitación. Sirve de esta forma, podemos detectar efectos adversos tempranos, hipotensión, bradicardia, depresión, documentar dosis, tiempo y respuesta clínica y comunicar los cambios al equipo médico. Bueno, el recordatorio de seguridad sería tener flumazenil y monitorización avanzada disponible. Vamos a hablar un poquito de la sedación colaborativa
o los alfa-2 agonistas. En este caso, la dexmedetomidina o el Precedex revolucionó la sedación en la UCI al permitir una sedación colaborativa, donde el paciente esté tranquilo, pero pueda despertar y colaborar sin deprimir el centro respiratorio. Su administración es por perfusión diluida, 0,2 a 1,4 microgramos kilohora. Está estrictamente prohibido su uso en bolo. Su farmacocinética se altera significativamente en casos de insuficiencia hepática grave, lo que aumenta el riesgo de efectos prolongados. Las señales de alarma críticas que el enfermero debe vigilar son la hipotensión y la bradicardia, las cuales pueden requerir la suspensión inmediata del fármaco o el uso de medicación anticolinérgica para estabilizar al paciente. Ahora pasamos a los bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares como el atracurio y el roncuronio son esenciales para facilitar la ventilación mecánica, pero conllevan un riesgo ético y clínico extremo, ya que paralizan los músculos pero no afecta la conciencia. El atracurio destaca farmacocinéticamente por la degradación de Hoffmann, que es un proceso independiente del riñón y del hígado, aunque puede liberar histamina causando hipotensión. El roncuronio tiene un inicio de acción rápido y eliminación biliar. Es obligatorio y muy importante que estos fármacos se administren siempre con sedación y analgesia simultánea, bajo monitoreo estricto, para evitar que el paciente experimente la angustia de estar despierto, pero totalmente inmóvil. Pasamos ahora a las anticonvulsivantes y el manejo neurológico, ya que bueno, la terapia donde nosotros trabajamos es una terapia que también acepta, digamos, neurocríticos, ¿no? En el manejo de convulsiones, la fenitoína se considera de alto riesgo. Su farmacocinética es compleja debido a su altísima unión de proteínas plasmáticas, 90-95%, lo que genera múltiples interacciones. Se debe administrar por vía oral o endovenosa lenta, ya que es una infusión rápida puede causar colapso cardiovascular y arritmias. Además de la extravasación, la fenitoína puede causar necrosis tisular. La preparación de la fenitoína. La presentación son ampollas de 50 miligramos mililitro, se administra por vía endovenosa lenta o vía oral, nunca en bolo rápido por riesgo de colapso cardiovascular. Se diluye siempre en solución fisiológica al 0,9%, nunca en glucosa, ya que la fenitoína precipita en soluciones glucosadas. La concentración final recomendada es de más o menos 10 miligramos mililitro para evitar la irritación endovenosa. La velocidad máxima de infusión es de 50 miligramos por minuto en adultos y en niños de 1,3 kilogramos minuto, máximo también 50 miligramos minuto. La infusión lenta y bajo monitorización continua. Es compatible con solución fisiológica y no se mezcla con otros fármacos por la misma vía. El cuidado en enfermería es monitoreo continuo de signos vitales, electrocardiograma, vigilar el ciclo de infusión por riesgo de flebitis y necrosis, el control de niveles plasmáticos por laboratorio y ajustar las dosis por insuficiencia hepática o hipoalbuminemia. Las señales de alarma son la hipotensión brusca, arritmias ventriculares, entre otras, alteración del nivel de conciencia, necrosis en el sitio de punción. Como alternativa, el levetiracetam ofrece un perfil más predecible con menos interacciones, aunque requiere vigilancia estricta por la posible aparición de somnolencia y alteraciones psicóticas como efectos secundarios. Ahora pasamos al grupo de lo que son los fármacos antiarrítmicos. Los fármacos antiarrítmicos son medicamentos de estrecho margen terapéutico, lo que significa que la diferencia entre la dosis eficaz y la dosis tóxica es muy pequeña. Por eso requieren una vigilancia estricta. Paradójicamente pueden provocar nuevas arritmias, o sea, un efecto proarrítmico, si no se administran correctamente. Clasificación y mecanismos principales. El grupo 1 son los bloqueadores de los canales de sodio, como por ejemplo la lidocaína.
que actúa sobre la despolarización, disminuyendo la excitabilidad del miocardio. El uso clínico, las arritmias ventriculares, especialmente posinfarto. La lidocaína también se usa como un anestésico local, pero en cardiología se usa como un bloqueador de canales de sodio. En el grupo 3 tenemos los bloqueadores de canales de potasio, como la amiodarona. Esta prolonga la repolarización, o sea, estabiliza el ritmo cardíaco. El uso clínico, arritmias supraventriculares y ventriculares graves. La amiodarona tiene una vida media muy larga, hasta 50 días, lo que puede complicar su manejo clínico. Tenemos la adenosina, que es de acción ultra rápida, bloquea la conducción del nódulo auriculoventricular. El uso clínico es la taquicardia supraventricular paroxística. Su efecto dura apenas unos segundos, pero puede resetear el corazón como si fuera un botón de reinicio. Y también tenemos la digoxina, que es un caso especial porque no clasifica estrictamente en grupos anteriores, pero se usa en insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. La señal de alarma crítica, niveles bajos de potasio, aumentan drásticamente el riesgo de toxicidad digitálica, manifestaciones de toxicidad, visión amarilla, verde, xanthopsia se llama, náuseas y vómitos, arritmias graves. La dioxina proviene de una planta llamada digitales, purpúrea, la dedalera, usada desde la Edad Media. La vigilancia que tenemos que tener buenas cuando tardes. utilizamos Hola. esta medicación es la monitorización continua del electrocardiograma, detectar cambios en ritmo y conducción, control de tensión arterial. Muchos antiarrítmicos pueden causar hipotensión, electrolitos séricos de laboratorio, documentación precisa, dosis, vía, respuesta clínica de efectos y los efectos adversos. Un paciente con taquicardia supraventricular, se administra adenosina en bolo, rápido, se monitoriza electrocardiograma, tensión arterial en tiempo real. Hay una regla práctica con los antiarrítmicos que tienen doble filo, corrigen el ritmo, pero pueden desordenarlo si no se vigilan bien. El caso interactivo, puede presentar un paciente con fibrilación auricular y preguntar al grupo qué fármaco estamos utilizando. Hola, hola. Un dato curioso para Hola, hola. la adenosina, Hola. según los pacientes, dice que siente como un golpe en el pecho cuando se administra, pero dura solo unos segunditos y te puede salvar la vida. Ahora vamos a hablar de los inotrópicos y los vasopresores. Estos fármacos son la piedra angular en el manejo del shock y la hipotensión severa. Los inotrópicos, como la glutamina, actúan directamente sobre las células cardíacas para aumentar la fuerza de contracción, mientras que los vasopresores, como la noradrenalina, actúan en las paredes arteriales para incrementar la resistencia vascular sistémica. Su administración es estrictamente parenteral. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas y vómitos, pero las señales críticas que exigen intervención son la aparición de arritmias y el desarrollo de una hipertensión arterial, debido al efecto vasopresor potente de la noradrenalina, que es uno de los fármacos más utilizados en la UCI para el manejo del shock y la hipotensión refractaria. Pertenece al grupo de vasopresores, es un agonista adrenérgico con acción predominante sobre receptores A1, vasoconstricción, y en menor medida sobre beta 1, que es el aumento de contractilidad y frecuencia cardíaca. Se utiliza como fármaco de primera línea del shock séptico, según las guías internacionales, y la administración es por vía exclusiva endovenosa, preferentemente por catéter venoso central, por lumen exclusivo, generalmente proximal. Se requiere una TAM invasiva, generalmente, y el electrocardiograma continuo. La preparación son ampollas de 4 miligramos, generalmente se utilizan 4 y 16 miligramos en 250 mililitros de dextrosa, siempre por bomba de difusión continua y por lumen proximal, exclusivo. La farmacodinámica, los receptores A1, alfa 1, vasoconstricción arterial, aumento de resistencia vascular sistémica, incremento de presión arterial. Receptores B1, leve efecto inotrópico positivo, aumento de contractilidad cardíaca,
Y los efectos clínicos: eleva la tensión arterial en pacientes con shock y mejora la perfusión en órganos vitales. Los efectos adversos son arritmias, isquemia periférica, dedos fríos, necrosis, hipertensión excesiva. Y para administrar esta medicación, las clases de enfermería son siempre administrar por bomba de infusión y vía central, vigilar la tensión arterial invasiva minuto a minuto, observar signos de isquemia periférica, coloración de la piel, temperatura. Nunca se suspende bruscamente por eventual riesgo de hipotensión severa. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los antihipertensivos de emergencia y diuréticos. Para controlar las crisis hipertensivas, el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina son los de primera elección. Se administran por infusión continua. El nitroprusiato de sodio es un potente vasodilatador mixto que puede causar caídas tensionales bruscas, exigiendo un monitoreo arterial invasivo. El labetalol es un alfa-beta bloqueante que es una opción segura para el control rápido, pero está contraindicado en insuficiencia cardíaca y broncoespasmo. Finalmente, la furosemida es un diurético de asa, clave en el edema pulmonar, que requiere una vigilancia constante de los niveles de potasio plasmático para prevenir arritmias secundarias graves. En las situaciones de crisis hipertensiva o edema agudo del pulmón, los fármacos de acción rápida son la primera línea de defensa. Hablamos del nitroprusiato de sodio, que es un potente vasodilatador mixto, que es arterial y venoso. Tenemos como riesgo las caídas tensionales bruscas, requiere monitoreo invasivo de tensión arterial, y como curiosidad se metaboliza liberando cianuro, por lo que en infusiones prolongadas puede causar intoxicación. La nitroglicerina es un vasodilatador venoso, reduce la precarga y mejora la congestión pulmonar. Su uso frecuente en edema agudo de pulmón y en síndrome coronario agudo. Como curiosidad, fue descubierta en el siglo XIX como un explosivo y luego se convirtió en el fármaco que todos conocemos. El labetalol es un bloqueante alfa y beta y controla rápidamente la tensión arterial, contraindicado, como dijimos, en falla cardíaca y en insuficiencia cardíaca y broncoespasmo. Ejemplo clínico: el paciente con crisis hipertensiva en el embarazo, labetalol endovenoso, ya que es seguro y eficaz. Diurético de asa, furosemida. Su acción inhibe la reabsorción de sodio y agua en el asa de Henle y es un potente diurético. Se utiliza para el edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva. La señal de alarma era la hipopotasemia y riesgo de arritmias graves. La furosemida puede producir un efecto de alivio inmediato en pacientes con disnea por edema pulmonar, así que es una droga de primera elección. Tenemos un rol muy importante los enfermeros, que es el rol en la toma de decisiones críticas. El dominio de la integración farmacocinética, las vías, el metabolismo y la excreción, junto con la observación activa, nos dan una respuesta inmediata en la identificación de las señales de alarma. Por lo tanto, entendemos que la tecnología monitorea, pero es el profesional quien salva las vidas mediante la identificación instantánea de las señales de alarma. El conocimiento profundo es lo único que evita errores terapéuticos en entornos donde el margen de error es inexistente, garantizando que cada intervención sea una respuesta inmediata y fundamentada en las necesidades del paciente crítico. El enfermero que trabaja en la UCI no es solo un administrador de fármacos, sino un intérprete clínico que conecta farmacocinética, cómo se absorbe, distribuye, metaboliza y elimina el fármaco, farmacodinámica, qué efecto produce en el organismo. Monitorizamos la parte clínica, los signos vitales, laboratorio, los trazados electrocardiográficos, el nivel de conciencia, y la toma de decisiones se convierte en un acto de seguridad en cada intervención, que debe ser inmediata y fundamentada sin margen de error. Tenemos señales de alarma que guían la acción. Los cardiovasculares, cuando tenemos alguna arritmia, hipotensión brusca, hipertensión excesiva,
respiratorias, depresión respiratoria, rigidez torácica, apnea, neurológicas, retraso en el despertar, convulsiones, agitación, metabólicas, acidosis, alteraciones electrolíticas, toxicidad medicamentosa. El enfermero debe reconocer estas señales antes de que se conviertan en eventos adversos graves. La integración farmacocinética en la práctica, en la enfermería como tomador de decisiones inmediatas. Sabemos que la tecnología monitorea, pero no decide. El monitor muestra la arritmia, pero somos nosotros quienes debemos activar el protocolo. Nuestra intervención es crítica. Suspendemos la infusión, administramos el antídoto, avisamos al equipo. El trabajo en equipo es importante. La decisión del enfermero es la primera línea de defensa, pero siempre está integrado a un equipo multidisciplinario. Como dijimos, la tecnología alerta, pero el enfermero es la primera línea de defensa y el trabajo de equipo es fundamental. Bueno, llegado a este punto, quería compartirles una reflexión de acuerdo al rol de la enfermería en estos tiempos, ¿no? En cualquier lugar que trabajemos, la enfermería en la UCI no es solo técnica, ni únicamente administra fármacos, es ciencia, humanidad y compromiso. El profesional de enfermería es quien interpreta datos, detecta señales de alarma y toma decisiones inmediatas que pueden salvar una vida. Sin embargo, y a pesar de tanta responsabilidad, en estos tiempos actuales, nuestra profesión atraviesa desafíos que van más allá del ámbito clínico, técnico o asistencial. En la ciudad de Buenos Aires, donde nos desempeñamos, la desfinanciación presupuestaria, las políticas de salud implementadas y la segregación de la enfermería dentro de la carrera profesional 60-35 han puesto en evidencia una realidad dolorosa, ¿no? La enfermería no recibe el reconocimiento que merece dentro del equipo de salud. Y me pareció importante compartir que conociendo estos factores es fundamental porque engrandecen la profesión, ya que no depende solo del conocimiento técnico, sino también de la conciencia social y política. La defensa del rol de la enfermería se traduce entonces en la defensa de la seguridad del paciente, de la dignidad laboral y del futuro de la salud pública. La enfermería es el puente entre la tecnología y la vida, entre la farmacología y la persona. Cada intervención, cada registro, cada decisión crítica es un acto de responsabilidad y de amor por la profesión. Como reflexión final, el monitor alerta, pero es el enfermero quien salva las vidas. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que la sociedad y las políticas de salud reconozcan que sin enfermería, sin nosotros no hay sistema de salud posible, y la grandeza de la profesión se construye con conocimiento, compromiso y la firme convicción de que cuidar vidas es un acto de justicia y de humanidad. Quería terminar con esta reflexión. Espero que les haya servido, hayan aprendido algo, y bueno, seguimos con Eric. Muy buen aporte, profe Claudio, muy buen aporte desde su área. Muy interesante el tema también. Sí, como bien dice, el tema de la farmacología no pasa solamente por medicar, sino también el de conocer, ¿no? Todo lo que conlleva el tema de administración de medicamentos. Y esto del chequeo, del conocimiento de lo que tiene que ver con la administración, los efectos deseados, los efectos adversos, las complicaciones, eso suma un montonazo. Así que desde el curso, desde nuestra parte, agradecemos la presencia de todos los que se conectaron. Vamos a subir el presentismo, ¿sí? Ahora en 5 o 10 minutos subimos el presentismo en Classroom con un enlace, con un formulario, así los que están conectados se pueden dar el presentismo a través de ese formulario y así quedaría con esto terminada la clase. Bueno, nos vemos la semana que viene, la próxima semana a las 16 horas. Muchas gracias para todos. Éxito Hola, para todos. Muchas gracias. ¿puedo hacer una consulta antes? Sí.